Eva siempre había sido una joven curiosa y soñadora. Desde pequeña, sus noches se veían acompañadas por extraños y maravillosos sueños que la llevaban a mundos fantásticos, donde podía volar sobre montañas cubiertas de nieve o nadar en océanos interminables. Pero, lo que la fascinaba más que cualquier otra cosa, era el poder de los sueños. Su abuela, una mujer sabia que había vivido muchas vidas, le había contado historias sobre cómo los sueños eran portales a otros mundos, a otros tiempos, a realidades alternas. Eva vivía en una pequeña ciudad rodeada de campos y bosques. Durante el día, trabajaba como bibliotecaria en la vieja biblioteca de la ciudad, un lugar lleno de estanterías polvorientas y libros olvidados. Era un trabajo que le gustaba, pero su mente siempre estaba en otro lugar, entre las páginas de esos libros que hablaban de magia, mitos y leyendas, pero sobre todo de los sueños. Una noche, tras un largo día de trabajo, Eva se quedó dormida en su cama con un libro antiguo entre las manos. Al cerrar los ojos, se encontró en un vasto campo dorado bajo un cielo rosa. Sentía una paz profunda, como si estuviera en un lugar que ya conocía, un lugar que siempre había estado dentro de ella. ¿Quién eres tú?, preguntó una voz suave que surgió de entre las flores. Eva giró hacia la dirección de la voz, y vio a una mujer de cabello plateado, vestida con una túnica azul que parecía brillar con la luz de las estrellas. Soy el sueño, respondió la mujer, y tú, Eva, eres mi soñadora. Eva se sintió extrañamente cómoda con esa presencia. ¿Qué significa eso? ¿Qué es el sueño? La mujer sonrió amablemente. El sueño es la puerta que conecta todos los mundos. Los sueños no solo son fantasías creadas por tu mente, Eva. Son caminos hacia realidades diferentes, hacia lugares que ni siquiera podrías imaginar. Y tú, desde hace tiempo, has estado viajando a esos mundos sin saberlo. Eva estaba asombrada. ¿Cómo es posible? Porque los sueños no son meras ilusiones, explicó el sueño. Son visiones, mensajes, fragmentos de otras realidades. Todos tienen el poder de soñar, pero muy pocos pueden recordar lo que ven. Tú eres una de esos pocos afortunados. De repente, la mujer levantó una mano, y una esfera brillante apareció en el aire, flotando frente a Eva. Quiero mostrarte algo, dijo el sueño, y dentro de la esfera apareció una imagen de un lugar oscuro, con árboles retorcidos y cielos grises. Era un bosque sombrío, y en él había una figura que caminaba lentamente. Eva reconoció a la figura al instante. Era ella misma, pero algo en su rostro era distinto, más triste, más perdido. ¿Quién es esa persona?, preguntó con voz temblorosa. Es la versión de ti misma que se ha perdido en el laberinto de los sueños. Cada vez que olvidamos lo que soñamos, parte de nuestra alma se queda atrapada en esos mundos. Si no eres capaz de encontrar el camino de regreso, puedes quedar atrapada para siempre. Eva sintió una punzada de miedo. ¿Qué debo hacer? La mujer del sueño la miró con ternura. Debes aprender a recordar. El secreto de los sueños no es solo soñarlos, sino entenderlos. Hay mundos dentro de ti, Eva, y todos ellos esperan ser explorados. Eva despertó con un sobresalto, el libro todavía en sus manos. Pero algo había cambiado en ella. Su mente estaba llena de preguntas, de curiosidad y de un deseo ardiente de comprender lo que acababa de experimentar. A partir de esa noche, Eva comenzó a escribir en un diario todo lo que recordaba de sus sueños. Descubrió que sus sueños no solo eran reflejos de sus miedos y deseos, sino portales hacia lugares ocultos de su propia psique, hacia recuerdos olvidados y emociones reprimidas. Empezó a soñar con más frecuencia, y cada vez que despertaba, la sensación de estar en contacto con algo mucho más grande que ella misma la envolvía. Pero no todo era tan simple. En sus sueños, comenzó a encontrar fragmentos de la figura que había visto en la esfera. La versión perdida de ella misma caminaba en esos mundos oscuros, y cada vez que Eva la encontraba, algo dentro de ella se rompía, como si se acercara a un secreto prohibido. Una noche, Eva soñó que estaba en un vasto océano, flotando sobre una balsa, cuando vio algo en el horizonte, una isla. Se acercó con rapidez, y al llegar, encontró una puerta antigua incrustada en una roca.
La puerta estaba sellada con símbolos extraños, pero al tocarlos, Eva sintió una conexión profunda, como si todo lo que había soñado hasta ahora cobrara sentido. La puerta se abrió ante ella. Del otro lado, encontró un paisaje desolado, pero lleno de una extraña belleza. Allí estaba su versión perdida, parada frente a ella, esperando. Sin miedo, Eva dio un paso al frente. Es hora de que regreses, dijo a la figura, y con esas palabras, el sueño comenzó a desvanecerse. Cuando despertó, Eva sabía que había encontrado el camino de regreso, no solo al mundo de los sueños, sino a sí misma. Había aprendido que los sueños no solo son lugares a los que escapamos, sino mundos que debemos explorar, comprender y recordar. Con el tiempo, Eva se convirtió en una experta en los sueños. Ayudaba a otros a descifrar sus propios mundos oníricos, a sanar las heridas de sus almas perdidas en esos lugares oscuros. Pero, sobre todo, Eva nunca dejó de soñar, porque sabía que, al final, los sueños eran la clave de todo, de su pasado, de su futuro, y de su verdadero ser. Y así, en su pequeña ciudad rodeada de campos y bosques, Eva vivió una vida plena, siempre acompañada por el sueño, que nunca la abandonó. A medida que los años pasaban, Eva se convirtió en una figura conocida en su comunidad, aunque su renombre no era por su trabajo en la biblioteca, sino por su habilidad para interpretar los sueños. La gente venía de todas partes, buscando respuestas, buscando consuelo, buscando una forma de reconectar con su propio ser. Eva se convirtió en una especie de guía espiritual para aquellos que, como ella, sentían que algo dentro de ellos había quedado perdido, atrapado en el laberinto de los sueños no comprendidos. Uno de los primeros casos que la impactó profundamente fue el de un hombre llamado Iván. Iván había llegado a Eva con un sueño recurrente, un vasto mar oscuro, donde él nadaba sin rumbo, luchando por mantenerse a flote. Cada noche, la misma sensación de ahogo, de estar a punto de perderse en las profundidades. Al principio, Eva pensó que podría ser simplemente una manifestación de sus miedos más profundos, pero algo en su mirada le decía que había algo más, algo que se escondía detrás de esa imagen. Iván comenzó a contarle más detalles de sus sueños. Cada vez que llegaba a una isla deshabitada, veía una puerta de madera, similar a la que Eva había visto en sus propios sueños, pero la puerta siempre permanecía cerrada. Sé que algo importante está del otro lado, le dijo, pero nunca logro abrirla. Es como si algo me lo impidiera. Eva lo miró fijamente. Sabía que esa puerta, esa barrera que Iván no podía cruzar, era simbólica. Algo en su vida real estaba impidiendo su crecimiento, algo que lo mantenía atrapado en un ciclo de ansiedad y miedo. Eva le sugirió que intentara relajarse antes de dormir, visualizando la puerta y pidiéndole a su subconsciente que le mostrara qué era lo que realmente lo retenía. Iván se fue a casa con esa tarea, y Eva, aunque sabía que el proceso no sería sencillo, no pudo evitar sentir una extraña conexión con él. Esa misma noche, Eva soñó de nuevo con la isla, pero esta vez algo era diferente. La puerta ya no estaba allí. En su lugar, había una figura, un hombre con ojos oscuros, profundos como el mar que había visto tantas veces en los sueños de Iván. Era Iván, pero no el Iván que había conocido, sino uno que parecía más en paz consigo mismo, con una expresión de aceptación y tranquilidad. Eva se acercó a él sin temor, y él la miró con una ligera sonrisa. He encontrado lo que buscaba, dijo, y ya no tengo miedo de lo que hay al otro lado. Eva despertó sobresaltada, pero sintió una profunda sensación de alivio. Sabía que algo había cambiado en ella, y también en Iván. Era como si, a través de sus sueños, ambos se hubieran conectado en un nivel más allá de la mente consciente, y se hubieran ayudado mutuamente a deshacer nudos emocionales que habían estado atados durante años. A la mañana siguiente, Iván llegó a la biblioteca con una nueva luz en sus ojos. Eva, creo que finalmente lo entendí, dijo con voz firme. He dejado de nadar en ese mar oscuro. He dejado de luchar contra lo que me asustaba. Ahora sé que la paz está dentro de mí, solo tenía que aceptarla. Eva sonrió, sabiendo que el viaje de Iván aún no había terminado, pero ahora caminaba con una mayor claridad y sabiduría. Lo que había sucedido esa noche no solo había sido un sueño compartido,
sino una transformación profunda que ambos habían experimentado. Los sueños, pensó Eva, tenían un poder mucho mayor de lo que había imaginado. Eran puertas que, cuando se entendían, podían liberar a las personas de sus propias cadenas invisibles. Pero algo seguía rondando en su mente. Si bien Eva había ayudado a muchos a comprender sus sueños y a sanar sus heridas emocionales, ella sentía que su propio viaje aún no había llegado a su fin. Había algo más que debía aprender, algo que los sueños todavía no le habían revelado por completo. Recordaba aquella conversación con el sueño, cuando la figura de plata le había hablado de los mundos dentro de ella, de los caminos ocultos que aún no había explorado. Una noche, mientras se preparaba para dormir, Eva se sentó junto a su ventana, mirando el cielo estrellado. Recordó las palabras del sueño: los sueños no solo son fantasías creadas por tu mente, Eva. Son caminos hacia realidades diferentes, hacia lugares que ni siquiera podrías imaginar. Con una sensación de determinación, Eva cerró los ojos, dispuesta a sumergirse en el misterio que aún quedaba por descubrir. Esta vez, al dormir, la llamaba un viaje aún más profundo, uno que la llevaría más allá de los límites de su propia percepción, hacia una revelación que cambiaría todo lo que había creído sobre sí misma, sobre los sueños, y sobre el mundo que la rodeaba. Y así, mientras el sueño la abrazaba, Eva se adentró una vez más en las aguas misteriosas de la noche, dispuesta a abrir nuevas puertas, a explorar nuevos mundos, y quizás, finalmente, a entender el verdadero propósito del sueño que la había estado guiando todo este tiempo. Eva no sabía exactamente qué esperaba encontrar en ese nuevo viaje, pero algo dentro de ella le decía que había llegado el momento de enfrentarse a lo desconocido. Con el corazón lleno de una mezcla de emoción y temor, se dejó llevar por el suave flujo de los sueños, hasta que un paisaje completamente distinto se desplegó ante ella. En esta ocasión, no estaba en un campo dorado ni en un mar tranquilo. Esta vez, estaba rodeada de montañas imponentes, con picos cubiertos de nieve, y un cielo teñido de un rojo intenso, como si el sol estuviera en su último aliento. El aire era frío y crujía bajo sus pies, como si estuviera en un lugar entre dos mundos, uno desvaneciéndose y otro naciendo. De repente, escuchó una voz familiar. Eva, la llamó. Volteó y vio a la mujer del sueño, su figura plateada ahora más luminosa que nunca, pero también más distante. Has llegado a un lugar que muy pocos alcanzan, un lugar donde el sueño y la realidad se entrelazan, donde la esencia misma de tu ser aguarda. ¿Qué es este lugar?, preguntó Eva, sin saber si debía sentirse temerosa o asombrada. Este es el umbral, el lugar entre la conciencia y el inconsciente, el lugar donde los sueños se hacen tangibles y las verdades ocultas salen a la luz. Aquí, Eva, aprenderás algo que te has estado preguntando desde el principio: ¿quién eres realmente? Las palabras del sueño resonaron en su mente, y Eva sintió una oleada de confusión y ansiedad. ¿Quién era ella realmente? ¿Acaso había estado buscando respuestas fuera de sí misma cuando la verdad siempre había estado dentro de ella? Sin decir una palabra más, la mujer del sueño levantó su brazo hacia las montañas. Un resplandor intenso emergió de las cumbres, como si las montañas mismas fueran gigantes de luz. La figura de Eva comenzó a disolverse, transformándose en un reflejo de sí misma, un espejo vivo que flotaba entre las montañas. Ve, dijo el sueño con suavidad. Explora los rincones de tu alma. Cada uno de estos caminos te llevará a una parte de ti misma que has dejado atrás. No temas lo que verás, porque todo lo que descubras será una clave para desbloquear lo que está esperando dentro de ti. Eva, con el corazón acelerado, comenzó a caminar. Cada paso que daba la llevaba a un paisaje diferente, un bosque en sombras, un jardín lleno de flores exóticas que nunca había visto en su vida, y una ciudad de cristal donde las calles eran ríos de luz. En cada lugar, veía fragmentos de su vida que había olvidado, momentos de su infancia, viejas heridas emocionales que habían quedado enterradas en lo más profundo de su ser. En el bosque sombrío, se encontró con la figura de una niña pequeña, que la miraba con una mezcla de tristeza y comprensión. Eva se agachó para hablarle. ¿Quién eres?, preguntó, aunque la respuesta ya comenzaba a formarse en su mente. Soy la niña que dejaste atrás, dijo la niña con voz suave.
La parte de ti que temía ser rechazada, la parte que siempre buscó ser aceptada. Eva sintió una profunda pena por esa niña, pero también una sensación de reconciliación. Lo siento, susurró. Te he olvidado, pero ahora te encuentro. La niña sonrió, y con un gesto, desapareció en la bruma del bosque, dejando a Eva con una sensación de paz en su interior. Siguió su camino hasta llegar al jardín de flores, donde se encontró con una versión adulta de sí misma, una Eva que había tomado decisiones difíciles, que había cometido errores, pero que se había levantado una y otra vez. He luchado tanto, dijo la otra Eva, pero ahora sé que cada caída me ha acercado más a lo que soy. ¿Por qué tememos tanto aceptar todo lo que hemos sido? Eva no sabía qué responder, pero sentía una enorme gratitud por ese encuentro. No sé por qué, pero ahora lo entiendo, dijo con una sonrisa que se expandió por su rostro. El último lugar que visitó fue la ciudad de cristal, una ciudad brillante pero vacía, donde las calles de luz parecían no tener fin. En el centro de la ciudad, había una estatua de sí misma, pero no una estatua cualquiera, sino una figura inmensa, iluminada desde adentro. En su pecho, había un vacío oscuro. Eva se acercó a la estatua y, sin pensarlo, tocó el vacío. En ese instante, algo profundo se movió dentro de ella. La estatua comenzó a desmoronarse en fragmentos de luz, y Eva sintió que una gran verdad se desvelaba en su mente: el vacío no era algo que temer, sino algo que debían llenar con comprensión y amor. El vacío era el espacio donde el futuro se creaba, un espacio para sanar, crecer y evolucionar. Cuando la última pieza de la estatua cayó, Eva sintió una liberación total. Ya no era la misma mujer que había llegado al lugar. Había sanado las heridas de su pasado, aceptado sus miedos y comprendido que cada experiencia, buena o mala, había sido un peldaño necesario en su viaje. El sueño apareció nuevamente ante ella, su presencia suave pero potente. ¿Estás lista para regresar?, le preguntó. Eva asintió, aunque sabía que su regreso no significaba un final, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Sí, respondió, pero esta vez, regresaré completa. Con una sonrisa, la mujer del sueño la abrazó, y en un parpadeo, Eva despertó. El sol comenzaba a asomar por la ventana, llenando la habitación con una luz cálida y reconfortante. Eva se levantó de la cama, sintiendo una ligereza que nunca antes había experimentado. Las respuestas que había buscado durante tanto tiempo ya no eran necesarias, porque ahora comprendía que la verdad no estaba fuera de ella, sino dentro de su propio ser, en los sueños, en la conexión con su alma y con la esencia misma del universo. Desde ese día, Eva continuó con su vida, ayudando a otros a descubrir el poder de sus propios sueños, pero también viviendo con una serenidad nueva. Sabía que, al final, los sueños no eran solo un escape, sino una herramienta poderosa para transformar, sanar y crecer. Y así, Eva vivió, caminando entre el sueño y la realidad, siendo siempre fiel a sí misma, y comprendiendo que el verdadero viaje no era hacia un destino final, sino hacia el descubrimiento continuo de su ser interior. A medida que pasaba el tiempo, Eva comenzó a ver su vida con una nueva perspectiva. Los días que antes parecían comunes y rutinarios ahora estaban impregnados de una quietud especial. Sabía que cada instante era valioso, una oportunidad para explorar nuevas capas de su ser y continuar sanando las huellas del pasado. Los sueños que una vez parecían misteriosos y ajenos ahora se sentían como una extensión de su propia existencia, una manera de navegar por los misterios más profundos de su vida. Una mañana, mientras caminaba por el bosque cercano a su hogar, Eva recordó algo que el sueño le había dicho: los sueños no solo son una herramienta para comprenderte a ti misma, sino una forma de conectarte con todos los seres, con el mundo entero. Esas palabras resonaron en su mente, y de repente, Eva sintió una necesidad profunda de expandir su comprensión, de ayudar a los demás de una manera aún más directa. Fue entonces cuando decidió abrir su propia consulta de interpretación de sueños, un lugar donde las personas pudieran venir a desentrañar los misterios de sus propias mentes, pero también donde pudieran sanar y reconectar con su esencia más pura. La consulta no era un espacio convencional. Al entrar, las personas podían ver que las paredes estaban cubiertas de espejos, y en el aire flotaba una sensación de tranquilidad,
como si el mismo espacio estuviera diseñado para que los sueños y la realidad se fundieran. Eva no solo ofrecía interpretaciones. A medida que ayudaba a otros a comprender sus sueños, comenzó a enseñarles a cómo enfrentarse a sus miedos, a sanar sus heridas emocionales, y a reconectar con las partes de ellos mismos que habían quedado perdidas en el camino. Cada conversación era un viaje en sí misma, un intercambio que enriquecía tanto a los que llegaban como a Eva. A través de los sueños, se abría un canal de sanación colectiva, donde las almas podían encontrar la paz que tanto necesitaban. En una de esas consultas, conoció a una joven llamada Leticia. Leticia había llegado con un sueño que la atormentaba, se veía a sí misma atrapada en una caverna oscura, rodeada de figuras sombrías que no dejaban de susurrar palabras incomprensibles. Cuando Eva le preguntó más sobre el sueño, Leticia confesó que sentía una gran ansiedad y miedo en su vida cotidiana, pero no entendía el origen de esos sentimientos. Este sueño se repite constantemente, explicó Leticia, su voz temblando. Cada vez que me siento perdida o insegura, el sueño regresa. No sé qué hacer. Eva, observando la vulnerabilidad de la joven, la invitó a sentarse y tomar una respiración profunda. Con voz suave, le preguntó, Leticia, ¿qué es lo que sientes cuando estás en esa caverna? ¿Qué te dicen esas figuras? Leticia cerró los ojos, y después de unos momentos, respondió, siento que me ahogo. Las figuras me dicen que nunca saldré, que estoy condenada a quedarme atrapada. Me dicen que soy débil y que nunca encontraré una salida. Eva asintió con comprensión. Lo que estás experimentando, Leticia, son las voces del miedo, las que nacen de las inseguridades que cargas dentro de ti. Esas figuras representan las partes de ti misma que temen, las que no se sienten dignas de salir de la oscuridad. Pero hay algo más importante que debes saber, la caverna no es tu prisión, es tu oportunidad de encontrar tu propia luz. Leticia levantó la vista, confundida. Mi propia luz. Eva sonrió suavemente. Sí. Los sueños a menudo nos muestran lo que necesitamos sanar, pero también nos invitan a encontrar nuestro poder interior. Lo que ves en esa caverna no son sombras que te amenazan, sino aspectos de ti misma que están pidiendo ser reconocidos, abrazados y liberados. Con el tiempo, Leticia comenzó a trabajar con Eva para comprender mejor sus propios miedos y ansiedades. A través de meditaciones, ejercicios de autocompasión y, sobre todo, el aprendizaje de escuchar sus propios sueños, Leticia comenzó a ver la caverna no como un lugar de condena, sino como un símbolo de la transformación. Las figuras oscuras dejaron de ser amenazas y se convirtieron en aspectos de su ser que necesitaban ser integrados, no rechazados. Al final, Leticia vivió una de las experiencias más profundas de su vida. Durante una noche, soñó de nuevo con la caverna, pero esta vez todo era diferente. Al entrar, las figuras sombrías ya no la rodeaban. En lugar de eso, había una luz suave que iluminaba el espacio. Y en el centro de la caverna, Leticia vio una figura reflejada en el agua de un pequeño estanque. Era ella misma, pero con una expresión serena y confiada. Al despertar, Leticia sintió una paz profunda. Ya no sentía miedo de sus propios sentimientos, de sus inseguridades. Había comprendido que el miedo solo crecía en la oscuridad de la negación, pero cuando se confrontaba con amor y compasión, desaparecía. Eva observó este cambio con gratitud. A lo largo de los años, vio cómo muchas personas, al igual que Leticia, comenzaron a sanar gracias a la conexión con sus sueños. A través de su consulta, Eva no solo ayudaba a otros a comprender sus experiencias oníricas, sino que los guiaba hacia una mayor autocomprensión y aceptación. Pero, a pesar de todo lo que había logrado, Eva sentía que aún quedaba un último paso por dar, un último misterio por resolver. Sabía que los sueños no solo se trataban de sanar y comprender lo pasado, sino también de preparar a las personas para lo que vendría en el futuro. Con esa certeza, comenzó a enseñar a sus estudiantes, a aquellos que llegaban buscando respuestas, que el verdadero poder de los sueños radicaba en la capacidad de transformar la realidad, de construir un futuro con la misma creatividad y poder con los que uno soñaba. Y así, Eva vivió el resto de sus días entre el mundo de los sueños y la realidad, guiando a aquellos que cruzaban su camino,
Mientras ella misma seguía explorando los misterios infinitos que se revelaban cada noche, sabiendo que nunca dejaría de aprender, de crecer, y de soñar. A medida que Eva continuaba su labor, la consulta de sueños se convirtió en un lugar vibrante de sabiduría y transformación. Las personas venían desde lugares distantes, algunas buscando sanar heridas emocionales, otras en busca de respuestas a preguntas existenciales. Con el tiempo, Eva había creado una comunidad, un grupo de almas que, al igual que ella, se habían adentrado en el profundo misterio de los sueños y la autocomprensión. La consulta ya no solo era un espacio físico, era una red de corazones conectados por el deseo de explorar la totalidad del ser. Uno de los cambios más significativos que Eva experimentó fue el comienzo de sueños cada vez más intensos y reveladores, que no solo la involucraban a ella, sino también a aquellos que la rodeaban. A menudo, durante sus meditaciones nocturnas, Eva sentía que su conciencia se expandía, viajando más allá de su propio ser, hacia otros planos de existencia. Comenzó a soñar con aquellos a quienes había ayudado, pero los sueños ya no eran simples reflexiones de su psique, eran interacciones reales, donde las personas que había guiado, como Leticia, Iván o incluso la niña del bosque, se presentaban ante ella para compartir sabiduría. Una noche, Eva soñó con una vasta llanura, bajo un cielo lleno de estrellas que se entrelazaban formando constelaciones en patrones que nunca había visto antes. En el centro de la llanura había un árbol gigantesco, cuyas ramas parecían extenderse hacia el infinito. Al acercarse, Eva vio que bajo el árbol había una figura conocida, la mujer del sueño, pero esta vez no era la figura plateada a la que Eva estaba acostumbrada. La mujer estaba vestida con una túnica que cambiaba de color, reflejando las luces y sombras del paisaje que las rodeaba. «Has llegado a un nuevo umbral», dijo la mujer del sueño con una voz suave pero profunda, como si el propio viento la estuviera llevando. «Este lugar es donde los sueños y la realidad se funden en una danza eterna. Aquí, los sueños no solo te muestran lo que eres, sino lo que puedes llegar a ser». Eva se sentó frente a ella, sintiendo una mezcla de gratitud y anticipación. «¿Qué significa esto? ¿Qué debo hacer ahora?» «Ahora debes aprender a crear. A lo largo de tu vida, has aprendido a interpretar los sueños, a sanar con ellos, a comprender el pasado y el presente. Pero es hora de que empieces a usar los sueños para manifestar el futuro, para tejer la realidad que deseas vivir». Eva se quedó en silencio, procesando las palabras. «¿Cómo hago eso? ¿Cómo puedo crear con los sueños?» La mujer del sueño sonrió suavemente. «Los sueños no solo son una forma de ver el mundo interior, Eva. Son una semilla de lo que está por venir. Tienes el poder de sembrar intenciones, de crear una visión clara en tu mente mientras duermes. La clave es la intención y la claridad. El mismo poder que usas para sanar, ahora lo usarás para manifestar». Eva asimiló la información, pero sentía una profunda conexión con algo más grande que ella misma. Sabía que este conocimiento no solo era para ella, sino también para compartirlo con otros. Durante años, había ayudado a las personas a sanar, pero ahora, al igual que con los sueños de sus consultants, debía ir más allá, ayudarles a comprender cómo podían usar sus propios sueños para crear la vida que deseaban. Al despertar, Eva sintió que había recibido un regalo invaluable, algo que cambiaría por completo su forma de ver y enseñar los sueños. A partir de ese momento, comenzó a incorporar en sus sesiones un nuevo enfoque, enseñar a las personas a visualizar sus deseos, a formular intenciones claras antes de dormir, y a aprender a interpretar los sueños como guías para crear el futuro que anhelaban. En sus clases, Eva compartió su experiencia con todos los que acudían a ella. Les habló de la importancia de entrar en un estado profundo de relajación y meditación antes de dormir, para crear un espacio donde los sueños pudieran manifestarse de manera clara y pura. Los guiaba a través de prácticas de visualización y les enseñaba a escuchar la sabiduría que los sueños traían consigo. Había algo mágico en ese proceso, algo que superaba las expectativas de los que llegaban buscando respuestas a su pasado o presente. Los sueños, como Eva misma había experimentado, no solo eran un reflejo de lo que habían vivido, sino una puerta abierta hacia lo que podrían llegar a ser. Una noche, mientras realizaba una de sus meditaciones antes de dormir, Eva tuvo una visión.
Estaba en un vasto campo de flores, y a lo lejos, vio una figura conocida, Leticia. Esta vez, sin embargo, Leticia estaba rodeada de otras personas, y todas ellas, al igual que Eva, estaban sembrando semillas en la tierra. Cuando Eva se acercó, Leticia la miró y le dijo: "Este es el trabajo que hemos comenzado. Cada uno de nosotros está sembrando una semilla en el terreno de la conciencia colectiva, y lo que estamos creando es un jardín de posibilidades infinitas". Eva comprendió que ese jardín era la representación de todo lo que había estado compartiendo con los demás, la capacidad de crear realidades, de construir futuros llenos de amor, paz y armonía a través de la conexión profunda con los sueños. Cada persona que había tocado su vida ahora sembraba sus propias semillas, contribuyendo a un mundo más consciente y conectado. Al despertar, Eva sintió una profunda sensación de paz y satisfacción. Sabía que había cumplido con su propósito de guiar a otros no solo a través del entendimiento de sus sueños, sino hacia la creación activa de sus vidas. Los sueños, ahora entendidos como una herramienta de creación, se convirtieron en el motor de transformación tanto personal como colectiva. Años después, Eva continuó enseñando, viendo cómo su visión se expandía. Aquella consulta que había comenzado como un lugar de sanación se había convertido en una escuela donde las personas aprendían a usar sus sueños para crear el futuro que deseaban. A través de la comunidad que había formado, Eva entendió que los sueños no solo eran reflejos de nuestro ser interior, sino potentes instrumentos de cambio, de crecimiento y de creación. Y así, en su último sueño, antes de partir de este mundo, Eva vio un cielo lleno de estrellas, pero no estrellas distantes e inalcanzables. Eran estrellas de luz viva, como pequeñas semillas brillando en el firmamento, cada una representando a una de las personas que había tocado su vida. En ese cielo, Eva ya no era solo una soñadora, sino una creadora, una maestra, y por fin, comprendió que los sueños no solo son un camino hacia el interior, sino un puente entre el ser y el universo, entre lo posible y lo real. Eva despertó, pero ya no era la misma persona. Había atravesado tantas puertas a través de sus sueños que ahora comprendía que lo que había comenzado como un viaje personal de autodescubrimiento, se había convertido en un proceso mucho mayor, un viaje colectivo de expansión y transformación. Sus sueños ya no eran solo fragmentos de su psique, sino canales vivos que conectaban con los sueños de otros, extendiéndose a través del tejido invisible de la conciencia compartida. En las semanas que siguieron, Eva continuó enseñando, pero algo había cambiado. Sus clases ya no solo se trataban de interpretar los sueños o ayudar a sanar a las personas de sus traumas pasados, ahora, se habían transformado en espacios donde la creación activa y la manifestación de intenciones se volvían el centro de su práctica. Las personas que acudían a ella no solo buscaban respuestas, sino herramientas para crear realidades, tanto en su vida personal como colectiva. Uno de los momentos más significativos de su vida ocurrió cuando un grupo de personas que había estado trabajando con ella durante varios meses se reunió para realizar una experiencia colectiva de visualización y manifestación. Eva los guió en una profunda meditación grupal, pidiendo a cada uno que se conectara con su propio sueño más profundo y que lo proyectara al futuro. Mientras lo hacían, Eva sintió una energía poderosa que fluía a través de ellos, una corriente de creatividad y esperanza que parecía trascender los límites del espacio y el tiempo. Era como si todos estuvieran tejiendo una nueva realidad, y Eva, como conductora de este proceso, podía ver cómo los sueños se entrelazaban, se fusionaban y daban forma a una visión colectiva, un mundo donde las personas no solo soñaban con un futuro mejor, sino que lo creaban activamente, día tras día, con cada pensamiento y cada intención. Eva entendió que su rol había cambiado. Ya no era solo una soñadora, sino una facilitadora del cambio, un puente entre el despertar individual y el despertar colectivo. Con el tiempo, las semillas que Eva había sembrado comenzaron a dar frutos. La comunidad que había formado a través de sus enseñanzas se expandió, y los efectos de ese trabajo se extendieron más allá de sus consultas y clases. Los individuos que habían aprendido a conectarse con sus sueños, a manifestar sus deseos y a sanar sus heridas emocionales, comenzaron a crear círculos de apoyo en sus propias comunidades. Los principios que Eva había compartido se propagaron como un fuego lento,
llegando a corazones dispuestos a cambiar el mundo a través de la conciencia, la compasión y el poder de la creación. Eva siguió enseñando durante muchos años, y aunque su vida estaba llena de gratitud por todo lo que había logrado, sabía que el trabajo que había iniciado no era suyo solo. Había creado una red de soñadores, de creadores de realidad, y su legado no sería solo una enseñanza escrita, ni siquiera un espacio físico, sino una semilla plantada en cada corazón que había tocado. En sus últimos días, Eva se encontraba en paz, sentada en su jardín rodeada de flores que, por alguna razón, parecían reflejar la luz de las estrellas. Recordaba la figura de la mujer del sueño, aquella presencia que le había mostrado el camino, y sonreía al saber que, ahora, ella misma era parte de ese flujo interminable de sueños, de creación y de expansión. En su último sueño, Eva fue guiada a una montaña luminosa, donde vio a miles de personas reunidas, todas conectadas por un hilo dorado que salía de su corazón y se entrelazaba con los hilos de los demás. En el centro de la montaña, el árbol gigantesco del que había soñado tantas veces estaba floreciendo, sus raíces extendiéndose más allá del horizonte, abriendo nuevas posibilidades, nuevas realidades. En ese lugar, Eva comprendió que el trabajo nunca había sido sobre ella, sino sobre todos los seres que se unían en la creación de un nuevo mundo, donde los sueños, como semillas, podían florecer y dar frutos para todos. Al despertar de ese sueño, Eva sintió una paz profunda y una conexión que trascendía su cuerpo físico. Sabía que había cumplido su propósito. No solo había ayudado a transformar la vida de otros a través de sus sueños, sino que también había abierto el camino para que aquellos que la siguieran pudieran hacer lo mismo. Así, cuando su último aliento llegó, Eva partió con la certeza de que su viaje no había terminado, porque los sueños no conocen el fin. En algún rincón del universo, la mujer del sueño la esperaba, y juntas, continuarían la danza eterna entre la creación y la transformación, tejida en la red infinita de los sueños. La partida de Eva no marcó el final de su legado, sino el inicio de una nueva fase en la vasta red de sueños que había sembrado. Las personas que había tocado, ya sea de manera directa o indirecta, continuaron su trabajo. La consulta que Eva había fundado se convirtió en un centro de aprendizaje y sanación que trascendió su propia existencia. Con el tiempo, ese espacio evolucionó, y más maestros y soñadores llegaron, cada uno llevando consigo nuevas formas de explorar el vasto océano de la conciencia humana. Los principios que Eva había compartido se entrelazaron con las vidas de quienes la habían conocido y con aquellos que, sin haber cruzado su camino directamente, sentían la presencia de sus enseñanzas como una vibración sutil en el aire. Las personas comenzaron a descubrir, de manera individual y colectiva, que los sueños eran mucho más que relatos que ocurrían en la quietud de la noche. Eran mapas para navegar las profundidades del ser y puentes hacia futuros por descubrir. En una tarde cálida, varios años después de la partida de Eva, Leticia, ahora una mujer sabia y empoderada, estaba sentada frente al árbol donde una vez Eva le había hablado de la caverna. Leticia había continuado su propio viaje de sanación y expansión, y ahora compartía las enseñanzas que Eva le había transmitido. Con el tiempo, Leticia se convirtió en una de las principales instructoras del centro, guiando a otros a través de la interpretación de sueños y la manifestación consciente. Una tarde, mientras guiaba a un grupo de nuevos estudiantes en una meditación profunda, Leticia cerró los ojos y sintió una suave corriente de energía envolviendo la sala. Al principio, era solo una sensación fugaz, pero rápidamente se intensificó, como si algo en el espacio se hubiera despertado. Una imagen se presentó ante ella, Eva, radiante y tranquila, de pie en un campo de flores, sonriendo. Leticia sintió una oleada de emoción, como si su mentora estuviera cerca, guiándola desde otro plano. En el sueño, Eva le habló con claridad. Recuerda, Leticia, los sueños son solo el comienzo. La verdadera creación empieza cuando las personas despiertan y se dan cuenta de que sus sueños no están separados de la realidad. El poder de la manifestación está dentro de cada uno. Enséñales a sembrar sus semillas en el mundo, con la misma fe que uno pone en un sueño que se cultiva con amor. Leticia despertó de la meditación con una sensación de claridad. No solo entendía, sino que sentía la urgencia de compartir este mensaje con el mundo entero. Durante los siguientes años,
ella y otros estudiantes del centro comenzaron a organizar encuentros más amplios, extendiendo las enseñanzas de Eva a nuevas generaciones. Las prácticas de visualización, manifestación y trabajo con los sueños se expandieron más allá de las paredes del centro, llegando a comunidades más grandes y diversas. La gente comenzó a hablar de un renacimiento de la conciencia, un despertar colectivo que estaba ocurriendo lentamente, pero de manera irrevocable. La influencia de Eva continuó manifestándose de formas que ni siquiera ella misma habría imaginado. Aquellos que tomaban las enseñanzas y las aplicaban en su vida, empezaron a crear cambios profundos en sus comunidades. Algunas personas que habían enfrentado grandes luchas personales comenzaron a utilizar la energía de sus sueños para reconstruir sus vidas. Otros, con la guía de los sueños, crearon proyectos comunitarios enfocados en la sanación, el arte, la justicia social, y la sostenibilidad. Las semillas que Eva había plantado se esparcieron por todos lados, creciendo y floreciendo en formas que iban más allá de las limitaciones humanas, tocando la conciencia colectiva. Una tarde, muchos años después, el centro organizó una gran reunión para conmemorar a Eva. Personas de todos los rincones del mundo se reunieron en un hermoso prado rodeado de árboles, un espacio vibrante de energía y gratitud. Los asistentes compartieron historias sobre cómo las enseñanzas de Eva les habían cambiado la vida, sobre cómo sus sueños les habían guiado a tomar decisiones importantes y a vivir de manera más auténtica. En ese encuentro, Leticia se subió al escenario y, mirando a todos los presentes, compartió sus pensamientos. Eva nos enseñó que los sueños no son solo un reflejo de nuestras mentes, sino un llamado a crear. Nos mostró que cada uno de nosotros tiene el poder de transformar nuestra realidad, de usar nuestros sueños para iluminar el camino. Ella no solo nos enseñó a interpretar los sueños, nos enseñó a vivirlos. Cada uno de nosotros es un soñador, un creador. Lo que construimos hoy es solo el comienzo de lo que podemos crear juntos. En ese momento, una suave brisa recorrió el prado, y las flores parecieron brillar con una luz suave. Algunos dijeron que era como si Eva estuviera allí, sonriendo, mirando desde otro lugar, acompañando a sus estudiantes mientras estos continuaban su viaje de creación y expansión. No había necesidad de decir mucho más, el viento, la luz, el susurro de las flores hablaban por sí mismos. La semilla que Eva había sembrado se había convertido en un jardín, y el jardín seguía creciendo, extendiéndose más allá de las fronteras de lo imaginable. Y en el vasto universo de los sueños, aquellos que se atrevían a creer en ellos seguían creando mundos nuevos, sostenidos por la luz de la conciencia, la compasión y la verdad. Eva había mostrado el camino, pero era la humanidad misma quien ahora recorría el sendero de creación infinita. Y en alguna parte, en el silencio de la noche o en el susurro del viento, Eva sonreía, sabiendo que sus sueños seguían vivos, tejidos con los sueños de todos aquellos que se habían atrevido a soñar.